cedro en el norte de Idaho que tiene más de 3.000 años. Y la fotografía en la pantalla no es ese cedro. Este cedro comenzó a crecer 1 milenio antes de que naciera Jesús. Sorprendente. 1000 años antes del nacimiento de Cristo, aquel cedro en Idaho estaba en pleno desarrollo. Este cedro tiene 54 metros de altura y tiene 6 metros de diámetro y es alimentado por un pequeño arroyo. En la península olímpica del oeste de Washington, el gran cedro de Quinault fue un hito durante muchas generaciones. Este árbol medía 53 metros de altura y tenía más de 6 metros de diámetro y había vivido 1000 años. Se estimó que contenía aproximadamente 433 metros cúbicos de madera. Para aquellos que le hacen a la carpintería, podrán entender que esto es bastante madera. En julio del 2016, este árbol monumental cayó por causas naturales y la ruta turística que conducía hasta él fue clausurada. Aunque estos árboles viejos y enormes son asombrosos, no son eternos. El tiempo y las fuerzas de la naturaleza eventualmente harán que caigan. En Marcos capítulo 4, versos 30 al 34, así es, gracias, tome su Biblia en el Nuevo Testamento, Marcos 4, versos 30 al 34. Jesús usa el relato de la semilla de mostaza sembrada en tierra para enseñar verdades fundamentales sobre el reino de Dios. ¿Qué significa que el reino de Dios sea como una semilla de mostaza? ¿Será que Jesús está tratando de decirnos que es insignificante? ¿O puede ser que Jesús esté tratando de enseñar que tiene un gran potencial? ¿O será que Jesús, a través de esta historia, está tratando de enseñar que es algo que no parece importante al principio? Jesús continúa utilizando parábolas. ¿Qué utilizaba Jesús? Parábolas, relatos, ilustraciones para llevar sus enseñanzas sobre el reino de Dios a quienes lo rodean y así revelar verdades profundas y espirituales a quienes están dispuestos a escuchar. Yo estoy agradecido con Dios por cada uno de ustedes que ha venido a este lugar con la disposición a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Es así? ¿Los oigo? En Marcos 4, versos 30 al 34, encontramos la cuarta enseñanza sobre el reino de Dios. Jesús lo compara con una semilla de mostaza. ¿Cómo la semilla de mostaza? Es pequeña, aparentemente insignificante, pero capaz de producir resultados impresionantes. ¿Qué clase de resultados? Impresionantes. Este secreto del reino de Dios nos enseña que no debemos subestimar lo que Dios puede hacer con algo que a primera vista parece pequeño. Hacemos lectura en la palabra de Dios en este momento. ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? No que Jesús no supiese cómo describir el reino de Dios. Jesús simple y sencillamente está
pensando en voz alta para de esa manera llegar a sus oyentes con la enseñanza. ¿Qué relato usaré para explicarlo? Es como una semilla de mostaza plantada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas. En esta porción a la cual acabamos de dar lectura, hay una lección para todos y cada uno de nosotros, como en el momento las personas que estaban escuchando recibieron la enseñanza. La lección es que el reino de Dios comienza pequeño. El reino de Dios comienza pequeño, pero tiene un gran potencial. La semilla de mostaza es una de las más pequeñas, pero cuando ésta se planta, crece hasta convertirse en una planta sorprendentemente grande. La foto que tenemos en la pantalla no es un árbol de mostaza. Simple y sencillamente esta fotografía nos ilustra algo que para nosotros podría carecer de importancia, algo que tiene una apariencia insignificante, pero que no debemos de subestimar su potencial. La planta de mostaza es un arbusto que puede alcanzar una altura bastante increíble, aunque poco impresionante. Pero Jesús utiliza no la planta en sí, sino que la semilla sembrada en tierra, para mostrarnos que de la misma manera el reino de Dios comenzó con Jesús y un grupo pequeño de discípulos. Desde entonces ha crecido hasta alcanzar a millones. Demos gracias a Dios porque cada uno de nosotros formamos parte de ese grupo de millones. No debemos entonces nosotros de juzgar el impacto del reino de Dios por su tamaño inicial. Lo que parece insignificante en nuestra mano puede ser grandioso en las manos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido insignificantes? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que no podemos hacer lo que Dios nos ha encomendado a hacer? Mi hermano, mi hermana, si usted siente que lo que hace para el Señor es pequeño e insignificante, recuerde, haga memoria que Dios puede usarlo para grandes propósitos. Algo que tenemos que hacer es orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que detenernos. Y cuando digo detenernos, no lo estoy diciendo literalmente en esta ocasión, porque para hablar con Dios podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier instante. Pero necesitamos detenernos a orar para que Él multiplique nuestros esfuerzos. Y necesitamos entonces, aparte de orar, confiar en su poder transformador. ¿En qué tenemos que confiar? En el poder transformador de Dios. Este crecimiento extraordinario, mis amados hermanos, no depende de nosotros, sino del poder sobrenatural de Dios que actúa detrás de lo que sembramos. Ponga atención al siguiente versículo, el versículo 32. Sin embargo, dice Jesús, se convierte en la planta más grande del huerto. Crece ramas tan grandes que los pájaros hacen nidos en su sombra. Hay una segunda lección a la luz de este versículo, y es que el crecimiento del reino es sobrenatural y sorprendente. El crecimiento del reino es sobrenatural y sorprendente. La semilla de mostaza no solo crece, su desarrollo es asombroso.
El reino de Dios crece no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. ¿Los oigo? Su palabra, cuando es proclamada, transforma corazones y comunidades de formas inimaginables. ¿Qué hay que hacer para poder ver el poder transformador de Dios? Tenemos nosotros que proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros predecir lo que Dios hará con lo que sembramos en obediencia. Eso es algo que tenemos que ser obedientes. Que tenemos que ser obedientes y proclamar, anunciar, compartir, hablar con las personas del Cristo del Evangelio. Él es quien da el crecimiento y multiplica lo que hacemos. Confiamos. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Confiemos en que nuestro testimonio, nuestras oraciones, nuestro servicio, aunque parezcan pequeños e insignificantes, serán usados por Dios para impactar la vida de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Pidamos a Dios que aumente nuestra fe para esperar su obra maravillosa. Este crecimiento sorprendente no solo transforma vidas, sino que también trae refugio y bendición a los demás. Continúo leyendo. Crecen ramas tan grandes que los pájaros hacen nidos en su sombra. Nuestra tercera lección es que el reino de Dios provee refugio y bendición para todos. El reino de Dios provee refugio y bendición para todos. Cuando el reino de Dios crece, se convierte en un lugar donde las personas encuentran descanso, encuentran esperanza y encuentran restauración. Así como los pájaros encuentran refugio en las ramas de la planta, las personas encuentran en Jesús y en su reino un lugar seguro. La expansión del reino de Dios, mis amados hermanos y hermanas, no es solo para nosotros, sino para bendecir a otros. Somos llamados a ser un canal de esa bendición. Aquí entonces podemos nosotros ofrecerle el refugio, el amor o la esperanza en el nombre de Jesús. Permitamos que Dios nos use a cada uno de nosotros como una extensión de su reino para impactar a otros con su gracia. Esto, mis amados hermanos y hermanas, requiere de un compromiso de nuestra parte. Como creyentes estamos llamados a sembrar la semilla del Evangelio. ¿A qué estamos llamados? A sembrar la semilla del Evangelio. No solamente estamos llamados a sembrar la semilla del Evangelio, estamos ordenados. Es un mandato por parte del Señor del Evangelio de Cristo a sus discípulos. Estamos ordenados a sembrar la semilla del Evangelio. Solamente estamos llamados a obedecer ese mandato, estamos llamados a confiar en el poder de Dios para el crecimiento y ser un refugio para los demás. Comprometámonos. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos. Comprometámonos a compartir el mensaje del reino y ser una bendición en nuestra comunidad. Amigo que me escucha, el reino de Dios comienza en nuestro corazón. ¿Dónde comienza el reino de Dios? En nuestro corazón. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo como el Señor y el Salvador. Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Hoy, en este día, en este momento, Jesús te invita a ser parte de su reino. ¿A qué nos invita Jesús? A ser parte de su reino. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios a través de la fe en Jesucristo como el único medio para la salvación de tu alma. El reino de Dios, aunque pequeño en apariencia, tiene un impacto eterno y sobrenatural. Cualquiera que entre por esa puerta en este lugar
y vea el número de nuestra congregación, inmediatamente concluirá que somos una iglesia pequeña, que somos una iglesia insignificante. Pero por los últimos 20 años, Dios ha estado haciendo su obra a través de cada uno de ustedes. 12 años es la presencia del Punto Sur, frontera con Malapán. 12 años. 6 años celebraron ayer Iglesia Punto Sur, Guatemala. Y esto gracias al apoyo a través de la oración y de los diezmos y ofrendas que ustedes muy sacrificadamente dan para el sostenimiento de la obra. Así es, el reino de Dios tiene un impacto sobrenatural. Lo que hacemos en obediencia a Dios puede parecer pequeño, pero Él lo usa para grandes propósitos. Que nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros, refleje esta verdad y seamos testigos fieles, como lo han estado siendo, del crecimiento del reino de Dios en y a través de nosotros. Maranata, ven Señor Jesús. Quiero invitarle en este momento a que cierre sus ojos. Vamos a orar.